para hablar de Fiscalía General y la Ley de Seguridad Interior. Me acompañan en el estudio Laida Negrete, miembro del colectivo Fiscalía que Sirva, y Alfredo Lecona, activista y miembro del colectivo Fiscalía que Sirva. Bienvenidos, qué gusto tenerlos con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Como hace un momento me decías, Laida, vaya semana y las que vienen. Ahora la agenda está copada por las elecciones, sin embargo, los temas esenciales, los que verdaderamente importan, siempre pues siguen atorados y estamos hablando de un panorama complejo. En ese sentido, quisiera que me dijeran cómo describen este panorama en el que se vive una crisis de Estado de Derecho que probablemente podría ser la peor de la historia en el país. Pues mira, en diciembre siempre vienen las bolas rápidas en el Congreso de las leyes más polémicas y de los asuntos más importantes para el país. Y este no es una excepción, especialmente porque además prácticamente se está acabando el sexenio para los legisladores, porque después se van a sus campañas. Y tenemos dos temas esenciales: Fiscalía General y también Ley de Seguridad Interior. Y tenemos buenas noticias y malas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? En Fiscalía General lo que se concedió era eliminar el pase automático. O sea, sí, desde hace un año que nosotros señalamos que había este intento de pasar de procurador a fiscal de forma automática, le llamamos no al fiscal carnal, nos movilizamos. En enero el presidente mandó una iniciativa diciendo, bueno, los voy a escuchar, discutámoslo, pero lo que nosotros les dijimos desde entonces es, no basta con quitar el paso automático, hay que reformar completa la Fiscalía General. Entonces logramos quitar el paso automático y hoy es casi una realidad porque ya lo aprobó la Cámara de Diputados y está en el Senado pendiente, pero falta la verdadera reforma de la Fiscalía, que es lo que nos va a dar más seguridad a los ciudadanos. Es buenos investigadores de delitos muy complejos, de crimen organizado, de cosas que hay que investigar no de cuerpo a cuerpo, sino hay que investigar con inteligencia, con mecanismos de abordar el crimen como si fueran fenómenos incluso estadísticos, ¿no? Entonces, eso es lo que está pendiente. Alfredo, ¿de qué elementos debería constar, además de los que nos menciona Laida, para que esta Fiscalía General realmente responda a las necesidades, a los problemas que aquejan a la ciudadanía, a los mexicanos? Sí, como bien dice Laida, bueno, el tema tuvo un momento cúspide cuando partidos de oposición impidieron la instalación de la Cámara de Diputados, con tal de que se eliminara el pase automático, ¿no? En ese momento nosotros hicimos un señalamiento pertinente en que la reforma tenía que ser integral. O sea, lo que nosotros hemos dicho es una reforma constitucional al artículo 102. Lo que hoy se logra en Cámara de Diputados es apenas quitar o eliminar por fin apenas, lo dices bien. El paso automático. Apenas, o sea, es algo que de entrada nunca tuvo que haber pasado, pero cuando lo pedimos incluso a la oposición y a todos los partidos políticos, les dijimos que teníamos que ir más allá, que tenemos que hacer la reforma del 102 integral para tener una fiscalía que sirva, una fiscalía autónoma e independiente del poder político. Y todos los partidos nos dijeron que sí. Todos se comprometieron a que esa reforma tendría que salir en algún momento. Y la realidad es que en medio de todas las coyunturas que se han presentado, y particularmente después del sismo, o sea, nosotros estábamos muy bien, el tema estaba muy bien posicionado antes del sismo del 19 de septiembre, y lamentablemente el sismo vino a poner un tema que era prioritario en la agenda hasta el final. Entonces ahí ha ido todo cuesta arriba. Ahí no ha habido espacio siquiera de interlocución, o sea, no se ha empezado ni siquiera la discusión. La discusión está parado, como decías. No tenemos fiscal anticorrupción, no tenemos fiscal general y el procurador es apenas un encargado de despacho. ¿Qué es lo que está pasando? Se habla de grandes leyes en México, pero de pocas voluntades. ¿Realmente es una cuestión de lagunas legales o es una cuestión de falta de voluntad de los gobiernos? ¿Y a quién le convendría no estudiar más esta Fiscalía General para que realmente pueda funcionar? Es que una fiscalía que sirva lo que necesita es desligarse del poder político, es decir, que tengamos procuradores que sí quieran investigar a un presidente y a sus amigos en casos de corrupción, y ¿verdad? Cuando lo hagan no lo saquen, como sucedió con el de la FEPADE. Exactamente. Entonces, ese es el punto de partida para que una fiscalía sirva. Entonces, cuando no hay esa voluntad política, sobre todo porque les da miedo. ¿Qué tal que generan este órgano verdaderamente competente y desligado políticamente de ellos, que no puedan controlar y entonces se vuelque en contra de ellos? Entonces, por eso se requiere una visión de Estado que nuestros políticos pues no dan el ancho para esto, ¿no? Entonces, ¿qué características debería tener entonces este fiscal general? Se ha hablado de un fiscal con dientes, etcétera, que responda, pero eso lo dicen los políticos. Tú, como ciudadano,
¿Cómo describirías a un fiscal que realmente pueda manejar este enorme organismo, institución, como lo sería esta Fiscalía General? Yo creo que hemos caído en el error de concentrarnos en la persona y de pensar en este superfiscal, ¿no? O sea, desde luego que se tiene que encontrar a la mejor persona, pero el mecanismo de selección tiene que darse justamente con contrapesos ciudadanos que aparte evalúen la gestión permanentemente, que permita en formato de parlamento abierto hacer la designación o incluso la remoción, que el Senado de la República tenga en todo momento la facultad de analizar las remociones, pero siempre a la luz de la ciudadanía. O sea, han habido, lo mencionaste muy bien hace un momento, avances en algunas investigaciones. Bueno, el caso Odebrecht y Santiago Nieto, pues no nos queda a casi nadie la menor duda de que se tocaron fibras sensibles, con lo poco que tenía la FEPADE. O sea, la FEPADE tiene menor presupuesto que el partido político más chico en el país. Sí. Entonces, aún así, estaba investigándose, hoy sabemos, la campaña de 2012 de Enrique Peña Nieto. ¿Fue incómodo y salió? Fue incómodo y salió. Bueno, pero porque se tuvo el poder de sacarlo, ¿no? Entonces, ustedes también, entre las cosas que sugieren es que sea completamente autónoma, independiente, y que eso permita justamente que cuando se investigue de manera pues muy concisa, en la que se revelen ciertas cosas, pues no se tenga el poder de que los legisladores ordenen que salga y nosotros nos quedemos sin fiscal de la FEPADE, por ejemplo, ahora de cara a las elecciones, ¿no? Exacto, que haya candados para quitar a los fiscales que deben de ser autónomos. También estábamos pidiendo que se pudiera cambiar todo el personal. O sea, si uno hereda la PGR como está y nada más le cambia el nombre de fiscalía, no va a poder hacer nada. Entonces, entre otras cosas. Entonces, es un diseño de la organización, mecanismos de designación que sean mejores que los que existen y candados de remoción, entre otras cosas. Bien, otro tema muy importante que ha ocupado la agenda de esta semana y que seguramente seguirá la próxima y hasta que se resuelva en el Senado de la República es la Ley de Seguridad Interior. ¿Qué pasaría, Alfredo? ¿Cuáles serían las consecuencias de que se apruebe tal y como está? O sea, en diputados se recibió, se envía a la Cámara Alta y ellos, por ejemplo, el PRI quiere aprobarla sin siquiera revisarla. Partidos de oposición han sugerido que se necesita más tiempo para discusión y análisis, pero si no ocurre, ¿con qué tipo de ley de seguridad interior nos estaríamos topando, sobre todo en el ámbito de los derechos humanos? Es la caja de Pandora, yo creo, de todo lo que podríamos pensar que pudiera existir en un régimen no democrático, en un régimen autoritario, lo veríamos. O sea, prácticamente todo el actuar de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas Federales en operativos bajo esta etiqueta tramposa de seguridad interior sería legitimada. O sea, no es que el ejército tuviera nuevas facultades o tuviera nuevos elementos para actuar, sino que todo el actuar ilegal, opaco, como ha sido hasta el momento, quedaría legalizado, quedaría normalizado por esta trampa de la seguridad interior. Pues prácticamente todo las irregularidades que sabemos, el espionaje, las detenciones arbitrarias, no sé, hechos que pudieran ocurrir de tortura incluso en medio de una operación o de un operativo enmarcado bajo esto, y es una mentira también con la que van diciendo los legisladores que esto es excepcional, que está muy delimitado en territorio y para determinadas acciones, porque en verdad hay un artículo muy claro en la propuesta que hoy se intenta detener en la Cámara de Senadores, o que estamos intentando detener, donde prácticamente le da facultad de todas las acciones que sean encaminadas a preservar la seguridad interior. Y en ese sentido, ¿cómo afectaría de manera directa a los derechos humanos? Se habla de la supuesta intención de proteger estos derechos humanos, sin embargo, ¿cómo se puede garantizar que no se violen, que realmente estén resguardados? Yo quiero resaltar una cosa. Hace una semana justamente creíamos que esta ley se aprobaba inmediatamente, y fue la movilización ciudadana la que frenó de tajo esto, que es una ley, coincido además, la peor cosa que yo he visto en 20 años de estudiar la seguridad pública en México, que es la caja de Pandora, que es darle todas las facultades al ejército sin ningún mecanismo de rendición de cuentas, creyendo que esa es la forma de solucionar el problema de seguridad pública en el país, ¿no? De seguridad ciudadana. ¿Cómo le va a afectar a un ciudadano común? El crimen se combate con inteligencia, con policías civiles, con procuradurías que funcionan, o sea, fiscalías que funcionen, que hacen investigación sofisticada, no cuerpo a cuerpo.
ni siquiera el narcotráfico. El narcotráfico son flujos de capitales, mercados, entender los aspectos financieros que ocurren alrededor de esos crímenes. Difícilmente se hace con fuerza bruta. Entonces, sí, por eso se conecta. No funcionó, y por eso se conecta, y quienes somos activistas en el terreno de Fiscalía que Sirva, también lo somos en el de Seguridad sin Guerra, porque se necesitan construir las instituciones que no ha construido México. No, este sexenio no construyó policías que funcionaran. No hizo nada por las procuradurías. Y entonces las personas siguen viviendo cada vez que van a denunciar un maltrato, desprotección, y simplemente no pasa nada. Los delitos siguen ocurriendo. Finalmente quisiera preguntarles, hay una contradicción. Salvador Cienfuegos, el secretario de la Defensa Nacional, ha pedido desde el año anterior la salida del ejército de las calles. ¿Qué está pasando? Pareciera que el gobierno sí quiere que siga ahí, sin embargo el secretario de la Defensa dice, no, ya regrésenlo a los cuarteles, estas no son las tareas de seguridad pública que se deben de cumplir. ¿Qué está pasando y a quién entonces le conviene que el ejército siga encabezando, siga liderando estas tareas de seguridad pública a nivel nacional? Hay un proyecto de regresión autoritaria, o sea, esto está pasando, o sea, lo vemos con el hecho de que no hay fiscales y que tenemos en puerta un proyecto de militarización del país. Y hay un pacto de impunidad. Entonces, salen a decir que esta ley significa el regreso de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles, cuando no es cierto. Quizás por atender o por tratar de decir que están respondiendo a lo que el mundo ha dicho, a las recomendaciones que han hecho organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el mismo GIEI del caso Ayotzinapa, que coadyuvó al caso Ayotzinapa, la CNDH, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México. O sea, todos nos han recomendado como país avanzar hacia el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas. Pero con policías, como decías, que realmente estén capacitados, fiscalías que sirvan, eso etcétera. Es si no hay eso, entonces, ¿a quién dejas en lugar de las Fuerzas Exactamente, Armadas? Es construir. Y no hay nadie en el colectivo que diga que de un día para otro se regresen las Fuerzas Armadas a sus cuarteles. Lo que hemos dicho es que se tienen que empezar a fortalecer las policías, a privilegiar un modelo, lo dijo hoy el Premio Nacional de Derechos Humanos en la cara del presidente, ¿no? O sea, un modelo donde ponga al ciudadano la seguridad humana en el centro, es un modelo de prevención. Entonces, una vez que se empiece a construir ese modelo, esas nuevas políticas de seguridad, entonces sí tendríamos que ver cómo regresa escalonadamente el ejército. Lo que hace este proyecto es desvanecer esa posibilidad, es patear la responsabilidad que tienen los legisladores, que tienen los gobernadores, que tienen los alcaldes y todas las personas que se han beneficiado por el uso de las Fuerzas Armadas de la forma en que se ha venido haciendo. Entonces, pues yo creo que coincido con Laida, hay buenas noticias, o sea, el hecho de que hoy el presidente diga se tiene que abrir el diálogo, está abriendo un espacio para que ahora sí quepan todas las voces. Se revise por lo menos, exactamente. Y las voces han sido realmente muy poderosas, como dices. No se ha logrado todo lo que se quiere, sin embargo, avances muy grandes. Y para cerrar, porque ya estamos en tiempo, 3 elementos de los que debería de constar esta ley de seguridad interior para que no se permita la violación de los derechos humanos y que realmente pues, el ejército pueda regresar. Lo más importante es una discusión a fondo. Celebramos la oferta del presidente de discutirlo, pero corremos el riesgo de que sea una discusión cosmética. Queremos alertar que esto no va a suceder en una